y diapositiva en curso. Buenas tardes, doctor. El audio está bien y ya estamos viendo las diapositivas. Ya, muchas gracias, Elenita. Por favor, no se olviden en el chat colocar el número de su grupo para fines siempre de asistencia, ¿de acuerdo? Bien, sin perder más tiempo, recordaremos lo que habíamos hablado la anterior clase y por favor acá también les pido que participen porque les solicité de manera cordial que ustedes puedan averiguar la clasificación de la presión arterial o de la hipertensión arterial según la OMS. Alguien que tenga, por favor, haya leído la clasificación de la hipertensión arterial según la OMS, por favor, pudiese ayudarnos y participar en este momento. ¿Nadie, chicos? Jóvenes, ¿nadie ha averiguado la clasificación de la hipertensión arterial según la OMS? Bien. Eh, se les Doctor, había... Pero hola, dime, a ver, dime. a lo que yo Araceli. pude es que la Organización Mundial de la Salud lo divide en 3 grados, que es grado 1, grado 2 y grado 3. Ya, muy bien. ¿Tienes los valores, hija? Grado, del grado 1, la presión sistólica es de 140 a 159 milímetros de mercurio. La diastólica es de 90 a 99 milímetros de mercurio. Del grado 2, de 160 a 179 milímetros de mercurio la sistólica, la diastólica de 100 a 109 milímetros de mercurio, el grado 3 de mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y la diastólica de 110 milímetros de mercurio. Ya. Muchas gracias por habernos ayudado con algunos datos. Me permito yo presentarles justamente acá en la diapositiva el, en el lado superior derecho que ustedes están viendo, que es la clasificación según la OMS, ¿de acuerdo? Sí. Por favor, les recomiendo siempre lean un poquito, jóvenes. Es muy importante para ustedes dentro de su formación el poder tener datos precisos sobre la presión arterial y sobre lo que nosotros llamamos hipertensión arterial. Yo he sido sumamente claro en la anterior clase en decirles que ustedes van a vivir todo el tiempo tomando la presión a sus pacientes y tratándolos a ellos como hipertensos o como personas que puedan sufrir algún tipo de hipertensión arterial que va a influir en sus vidas. Jóvenes, es parte de los signos vitales la hipertensión arterial que se toma y en ese sentido yo veo que ustedes están un poquito dejándose y no es correcto ese accionar de parte de ustedes. Le llamo totalmente a la reflexión a cada uno de ustedes que lo poco que se les pide para que vengan leyendo en la clase, pues les va a servir a ustedes bastante para que puedan asimilar aún más el aprendizaje o la enseñanza que yo les doy a todos ustedes. Entonces, por favor, también colabórenme para que su proceso de enseñanza-aprendizaje sea el correcto y el más idóneo, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense ustedes el gráfico que yo les muestro, la tabla que yo les he mostrado acá y la pequeña tablita que está según la OMS, ¿de acuerdo? Sí, existen algunas pequeñas variaciones que obviamente no repercuten mucho. De acuerdo a la escuela, muchos médicos se basan de acuerdo a la escuela que han aprendido. Muchos se basan en la clasificación de la Sociedad de Hipertensión Arterial en los Estados Unidos, que pues nos marcan estos valores que ustedes están viendo, o muchos se basan en la OMS. Pero si ustedes se dan cuenta, existen pequeñas diferencias. Por ejemplo, el normal que ustedes ven acá está considerado como óptimo en la OMS, ¿de acuerdo? Pero la OMS no clasifica a los pacientes como prehipertensos. Para la OMS no hay prehipertensos. O es hipertenso o no es hipertenso. Y me parece también un concepto muy importante, ¿sí? La OMS dice normal aumentado, ¿sí? O normal alto. Lo que nosotros consideramos como prehipertensión, nosotros en la OMS clasifican como normal alta, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Decir a un paciente que es prehipertenso, ya estamos
casi diagnosticándole con la hipertensión arterial, y eso puede causar cierto tipo de problemas psicológicos en un paciente, porque ustedes saben que la hipertensión, un paciente que es diagnosticado con hipertensión, pues ya tiene que vivir toda su vida con esta patología, y eso a veces no es correcto, no es como la diabetes, no tienen cura, son de evolución crónica, y que entonces causan cierto tipo de estrés en el paciente, y no es bueno entonces esa situación. Pero bueno, acá nos clasifica como prehipertensión. Y luego tenemos la etapa 1 y la etapa 2, y acá la OMS nos clasifica 2 grados más, ¿sí? Que son la etapa 3 o grado 3, que son importantes. Algo que me llama la atención dentro de los valores, que por favor, vuelvo a recargarles, si ustedes quieren ser unos buenos médicos, tienen que saber de memoria, chicos, los valores referenciales de cada uno de estos grados de hipertensión, porque si no, ustedes nunca van a poder realizar primero un diagnóstico y luego un tratamiento adecuado a sus pacientes. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, fíjense, algo que me llama la atención es de una IVI, de una presión arterial normal que partimos con 120 milímetros de mercurio, y una presión arterial normal diastólica que partimos de 80 milímetros de mercurio. Ya cuando llegamos a niveles muy elevados, ya a niveles, a grados ya más elevados, vemos, por ejemplo, a ver, cuántos milímetros de mercurio de la presión normal, ha subido en la sistólica a un grado ya severo. ¿Cuánto tenemos de tolerancia, si me permiten el término? 40, doctor. Tenemos 40 milímetros, ¿no? Entonces hay una mayor tolerancia. Ahora, a ver, fíjate, con la presión diastólica, ¿cuánto solamente existe un nivel de tolerancia? 20, doctor. 20, ¿no? Entonces se están dando cuenta, acá esto nos dice que la que menos tolera variaciones mayúsculas es la presión arterial diastólica, ¿sí? Quiero dejar en claro algo, estimados jóvenes. Si bien ambas presiones son importantes en la toma, ¿sí? La que más debemos de resaltar, ojo, jamás se olviden, es la presión diastólica, ¿sí? ¿Por qué la presión diastólica? Sabemos que la presión diastólica es lo que nos va a dar el funcionamiento adecuado de las arterias a nivel de su elasticidad y otros componentes que nosotros ya hemos mencionado con anterioridad, y que nos marca realmente la verdadera elevada presión, ¿sí? Entonces, tiene menos tolerancia a la presión diastólica, es la más importante. Eso no quiere decir que la presión arterial sistólica deje de ser importante, pero mucho ojo con la presión principalmente diastólica. Es por eso que estos valores no les dan mucho, ¿sí? Mucho margen en la presión arterial diastólica que en la sistólica. Eso es muy importante determinar, por un lado. Por otro lado, vemos nosotros entonces que los valores son diferentes. Vemos que, por ejemplo, una presión arterial normal u óptima, que es la que maneja también la Organización Mundial de la Salud, dice que no debemos nosotros utilizar ninguna terapia farmacológica. Inclusive en los pacientes que clasificamos como hipertensos, en esta clasificación de los Estados Unidos de la Sociedad de Hipertensión Arterial, y la normal alta que nos clasifica la OMS, nos dice que todavía inclusive nosotros, miren, en pacientes con 80-89 milímetros de mercurio, no deben todavía recetarles ningún fármaco antihipertensivo. Ya vamos a ver más adelante, les voy a explicar el mecanismo fisiológico, cómo actúan el losartán, el enalapril, etcétera, etcétera, otros medicamentos, y se van a dar cuenta que ya ustedes tienen una idea, porque ya varias cosas hemos llevado, ¿sí? Solamente les voy a recordar y familiarizar con los medicamentos. Miren, inclusive un paciente prehipertenso o normal alto, según la OMS, estamos viendo que solamente con la modificación de los estilos de vida ya estuviésemos tratando de bajar la presión arterial, y en este caso evitar que el paciente ya sea realmente hipertenso. Y ustedes saben que un paciente hipertenso ya pues difícilmente ya vuelve a la normalidad, vive con la patología de por vida.
Entonces hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico, me dejo entender, y fíjense que el modificar los estilos de vida habían sido importantes. La anterior clase habíamos hablado sobre el bajo consumo de sal, muy pocos sabían el mecanismo fisiológico del por qué no consumir sal producía un aumento de la presión arterial, y en realidad era de que si no consumíamos cloruro de sodio, principalmente el sodio, pues entonces tampoco el sodio, se retenía el sodio arrastraba el agua, y el agua quedaba en el cuerpo aumentando la volemia, y la volemia, si es aumentada, pues aumenta la presión arterial, porque sabemos nosotros que la presión arterial depende de dos variables. ¿Cuáles eran las dos variables que dependía de la presión arterial? Era del volumen minuto y de la resistencia periférica. El volumen minuto, ¿qué era para nosotros? Corazón. Y la resistencia periférica, ¿qué era para nosotros? Vasos sanguíneos, así de simple. Entonces, todo esto teníamos que ver. Ahora, yo me pongo o les pongo un dato. ¿Qué pasaría si, digamos, ahorita uno de sus parientes les dice, mira, tú ya has debido aprender a tomar la presión arterial? Ustedes les dicen todavía de manera adecuada, no, en primero nomás nos han enseñado algo, pero el doctor nos va a enseñar de manera adecuada. Pero con el poco conocimiento que tienen, ustedes agarran y su pariente tiene algunos síntomas de hipertensión arterial, ustedes realizan la toma de la presión arterial por primera vez, su pariente nunca había sufrido de aumento de presión arterial, jamás se le había diagnosticado con hipertensión, y ustedes realizan la toma de presión arterial y su pariente tiene 130/95 de presión arterial. Obviamente el primer valor siempre es la sistólica y el segundo valor es la diastólica. Ustedes, estimados jóvenes, ya le dicen a su pariente, inmediatamente han tomado este dato, han corroborado, han medido bien, la técnica la han utilizado de manera acorde porque yo les he explicado claramente cómo se hacía, etcétera, etcétera. Entonces, toman este dato de manera fidedigna y ustedes se animarían entonces a diagnosticar a su pariente o a su paciente con hipertensión arterial. Esa es la pregunta. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? Hablen lo que ustedes crean que es correcto, ¿sí? Pueden equivocarse, no hay ningún problema. ¿Qué opinan? ¿Diagnostican hipertensión arterial en este paciente? Sería para hipertensión, doctor. A ver, veamos, La 90 diastólica. No, mira, hasta 89 te permite la diastólica. Y Podría hemos ser por dicho, la resistencia de los vasos que está modificada. ya, pero la diastólica está acá elevada. ¿Y cuál hemos dicho que nos importa más? O sea, eso no quiere decir que esta no tenga nada que ver, pero la que nos importa más hemos dicho esta, ¿no ven? ¿Sí? Bien. Ya, me voy a animar a decirte, a cambiarte este valor, corazón, ¿de acuerdo? Ya, te voy a poner, perdón, sí, 150. Ahí está. Ahora sí, le Prehipertensión en etapa 1. diagnosticas. Prehipertensión, ¿no? Porque ha sobrepasado, esto ya es hipertensión en etapa 1, ¿no? ¿Tú le diagnosticas hipertensión a esta persona? Sí. Ya, su compañera dice sí. ¿Qué opinan, chicos? Apuren, participen, por favor. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Qué dicen? Sí, doctor. Sí, A doctor. ver. eh, sí. ¿Por qué? A ver, Maciel. Doctor, porque usted nos mencionó que la presión arterial diastólica es la que determina si la presión va a estar elevada o no. Y en este caso, la presión diastólica es de 95 milímetros de mercurio. Ya. Y creo que se hace más énfasis en eso. Y como usted también cambió el valor a 150, pues ya con los valores que usted nos proporciona, Claro. Estaría es una checando. hipertensión de etapa 1. Vale. ¿Alguien que diga lo contrario? Yo, doctor, no considero que sea una hipertensión. A ver, ¿por qué no? Doctor, si se hace solo una vez la toma de la toma, pues puede ser de que influencien algunos factores para que le suba la presión justo en ese momento. Quizá hacerle un seguimiento por, no sé, quizá una semana para saber si ese dato se mantiene en toda esa semana y ahí recién determinar si es una hipertensión o es simplemente por algún factor externo. ¿Qué opinan? Yo estoy de
acuerdo con la compañera, doctor, porque también considero que se tiene que hacer un seguimiento antes de alertar, como nos había dicho. Ya. ¿Alguien más que quiera acotar algo? Doctor, Es quizás saber hipertensión en etapa 1. algunos factores de riesgo. ¿Con quién? ¿Paola o Isabel? Doctor, Isabel, ¿no? sí, doctor, quizás algunos factores de riesgo como la edad que tiene mi pariente, si hay antecedentes familiares de hipertensión antes, Ya, el peso, ya, el consumo del tabaco. vale. Pero ya esos son factores de riesgo, ¿no? Sí, Ya, doctor, digamos con de que esos tu paciente... factores tal vez. Ya. eh, Ahora sí, sin perder más tiempo. Esto jamás se olviden, jamás, ¿de acuerdo? Porque les va a servir para toda su vida, ¿sí? A ver, mi paciente ha venido con una presión entonces de 150, 95, si no me equivoco, ¿no? Muy bien, 150, 95. En él, obviamente, dentro de los parámetros para la toma de una presión arterial correcta, jóvenes, yo les voy a enseñar en práctica y ustedes me van a demostrar con video, ¿no? Cuando veamos en práctica, yo les voy a ver tomar la presión arterial para que no tengamos ningún problema en esa situación cuando hagamos la práctica. Yo voy a ver, por ejemplo, si digamos mi paciente ha venido con esto, primero, obviamente he debido tomar cierto tipo de medidas. Le he debido preguntar si no ha consumido café, si no ha tomado bebidas alcohólicas, si no ha realizado actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, yo he verificado que ninguno de los casos ha existido y entonces he tomado la presión arterial y me he visto con este caso. Bueno, obviamente existe una alerta, ¿no? De que este paciente sí pueda tener hipertensión arterial. Pero no es suficiente, estimados jóvenes, para decirle al paciente tú eres hipertenso, porque la palabra decir tú eres hipertenso están diagnosticando algo que nunca más va a cambiar, entonces tienen que tener mucho cuidado en el diagnóstico. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Supongamos que este paciente ha venido a hacerse medir la presión arterial a las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces yo le voy a decir al segundo, mañana tienes que volver a las 5 de la tarde. Entonces yo a la misma hora del día siguiente tengo que volver a tomar la presión arterial. Supongamos que me ha salido de igual manera otra vez, digamos algo variable, ¿no? 145, 95 nuevamente, ¿no? Entonces, ¿siguen dentro de los parámetros elevados? Sí, entonces yo le tengo que decir que venga al tercer día a la misma hora, es decir, a las 5 de la tarde, a realizarse la toma de presión arterial. En el tercer día, si yo ya veo de que la presión arterial no se ha modificado, más al contrario, ha mantenido un curso casi idéntico o superior a los valores que inclusive había presentado en la primera toma, entonces ahí sí, jóvenes, sí, ustedes pueden decir de que el paciente tiene una hipertensión arterial o ya pueden empezar a tomar estas etapas de hipertensión de acuerdo a los grados para poder tratar con fármacos antihipertensivos. Mientras tanto, yo les pido de manera encarecida, nunca den un tratamiento antihipertensivo a un paciente que no es hipertenso o que no puede ser hipertenso. Y muchos de los médicos hacen eso, ¿no? Ya ven la presión arterial elevada y lo primero que hacen es dar un fármaco especializado para tratar a la hipertensión sin haber antes diagnosticado la hipertensión arterial. Entonces, un aspecto fundamental es 3 tomas a la misma hora que ustedes han identificado el aumento de la presión arterial. Con eso, ¿qué hacemos? Si es a la misma hora en distintos días continuos, ¿sí? Es evitar los factores que a veces podrían o podríamos estar ocultando o enmascarando, ¿no? Como el estrés, el miedo mismo a la consulta médica o que alguien haya tenido algún colerón, alguna rabia un día, pero al otro día ya la presión se ha regulado, etcétera, etcétera. Factores exógenos que pueden hacer que la presión arterial se haya aumentado, pero que no repercute y que no determina el diagnóstico de una hipertensión arterial. Pero ahora cabe una cosa, entonces hemos dicho, primero tenemos que tomar por 3 días, ¿sí? 3 días, importante, 3 días. Ahora sí, otra cosa, ¿yo qué hago? Mi paciente tiene 150 y ahora tiene 95 el primer día.
No sé si es hipertenso, pero esto ya es un problema para mí, ¿sí? Es un problema porque está con la presión arterial elevada y eso puede causar tenemos que bajarla de alguna manera. ¿Cómo podemos bajar esa presión sin darle un fármaco antihipertensivo? Pero podemos dar otro fármaco que pueda cumplir otra función y que también baje la presión. ¿Qué podríamos dar? Algo que pueda ser todo lo contrario de nuestra sal, digamos. A ver, para que ustedes tengan una idea más o menos. A ver, ¿qué opina? ¿Un antidiurético, doctor? Un antidiurético, no, en realidad sería un diurético, no sería un antidiurético. Sí, perdón, doctor. Porque si tú dices antidiurético, entonces evitas de que la persona orine y aumentas la volemia porque aumentas el líquido. Sería un diurético. Sí, ¿Sí? doctor, va a disculpar. Ya. No te preocupes, yo no les disculpo de esas cosas, son errores sencillos, ¿de acuerdo? Entonces, si le daríamos a nuestro paciente un diurético, ¿qué pasaría? ¿Este paciente va a orinar harto? Sí, orina mucho. Al orinar harto, ¿disminuye el líquido? ¿Agua? Sí. Al disminuir el agua, ¿disminuirá la volemia? Sí. Y al disminuir la volemia, ¿disminuye la presión arterial? Pues claro. Obviamente con los diuréticos, ya vamos a ver más adelante, es muy complicado manejar a los diuréticos. Esto puede causar problemas más severos de los que puede solucionar la presión arterial. Pero al principio, como una medida hasta determinar si nuestro paciente no es hipertenso, pues podríamos dar como una medida solamente correctiva de la presión arterial hasta ver si nuestro paciente realmente es hipertenso. Si es hipertenso, inmediatamente llegamos a tratamientos antihipertensivos. Me he dejado entender, chicos. No se olviden jamás de los 3 días, por lo menos, para la presión arterial a la misma hora. ¿Sí? Que se hagan controlar la presión. Después ya van a ver que existen otras escuelas que dicen 2 veces al día tomar la presión arterial en horas totalmente separadas. Existen diferentes escuelas, queridos jóvenes, pero más o menos que ustedes tengan una idea de que no se debe diagnosticar la hipertensión arterial a la primera toma y que deben seguir un control y realización de esta, pues es importante para todos ustedes. Después ya el manejo de la clasificación y todo, pues los vamos a dejar a su escuela de especialidad o de la que ustedes vayan aprendiendo a posteriori, ¿de acuerdo? Bien. Obviamente la presión arterial se va a corregir desde 2 puntos de vista. La presión arterial se tiene que corregir desde el punto de vista corazón y desde el punto de vista vasos sanguíneos, que representan el volumen minuto y la resistencia periférica. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos? A nivel de los vasos sanguíneos, el sistema nervioso pues va a inervar estos vasos sanguíneos. Y algo que nos llama la atención precisamente es en este dibujo que yo les estoy marcando a nivel de la inervación simpática. El parasimpático no, el parasimpático inerva todo, pero el simpático. ¿Pueden ustedes identificar en este diagrama que les estoy mostrando algún tipo de vaso sanguíneo que carezca de inervación simpática? ¿Existirá alguno de ellos? Los capilares, doctor. Correcto. Los capilares carecen de inervación simpática. ¿Me pueden decir por qué? ¿Alguien que tenga una idea del por qué los capilares carecen de inervación simpática? Doctor, podría ser, ya que como el nervio simpático acelera, pues la circulación iría muy rápido y no habría una correcta irrigación a los tejidos, tanto Ya, en mi el aporte hermano. de líquido o nutrientes. Primero entonces lleguemos a una cosa, mi hermano querido. Estamos hablando de vasoconstricción y de vasodilatación. ¿Sí o no? Muy Sí, bien. doctor. ¿Qué es lo que produce el simpático? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Qué opina? Vasodilatación, doctor. ¿Segura? Vasoconstricción, doctor. Vasoconstricción, doctor. Vasoconstricción. Vale. Ahora sí, yo les voy a mostrar esto, ¿sí? Yo les voy a mostrar esto que es genial. El flujo sanguíneo puede deberse por vasoconstricción, hemos dicho, o vasodilatación, cualquiera de los dos, ¿de acuerdo? Hemos dicho de que el sistema nervioso inerva. El sistema nervioso simpático inerva al corazón y inerva también a los vasos sanguíneos. El parasimpático también. Ahora, fíjense en este ejemplo.
El parasimpático al corazón y el simpático también al corazón y a los vasos sanguíneos, produciendo contractibilidad, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a ver que la estimulación parasimpática reduce la frecuencia cardíaca y la contractibilidad del músculo cardíaco, es decir, vasodilatación. Entonces, en resumidas cuentas, el parasimpático va a producir una reducción de la frecuencia, ¿sí?, cardíaca y vasodilatación. Entonces, ¿qué produce el simpático? El simpático produce aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Y eso está lógico, pues el simpático cuando se activa da miedo. Entonces, cuando da miedo, pues necesitamos mayor frecuencia cardíaca. Ahora vamos a ver. Vamos a hablar entonces de la regulación de la presión arterial. ¿A qué me refiero con la regulación de la presión arterial? Existen los denominados barroreceptores y los quimioreceptores. Todo lo que yo les he hablado ahorita lo vamos a recordar, no se preocupen, hay conceptitos, palabritas que les he dicho que han quedado al vacío y ahorita las vamos a juntar para hacer un concepto claro. Estos barroreceptores y estos quimioreceptores, como su nombre lo dice, son receptores que se encuentran en diferentes partes en este caso, el corazón y los vasos sanguíneos. Para suerte de ustedes, los vasos receptores y los quimioreceptores se encuentran en el mismo lugar. Entonces, ¿dónde se encuentran? En el callado de la aorta y en el seno carotídeo, ¿sí? Ahí se encuentran tanto los vasoreceptores como los quimioreceptores. Primera palabra clave, ¿dónde se encuentran? Después, los vasoreceptores, jóvenes, actúan cuando la presión arterial está elevada. Y los quimioreceptores actúan cuando la presión arterial está disminuida, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos, en este caso, dos mecanismos de regulación de la presión arterial. Cuando está aumentada los barroreceptores y cuando está disminuida los quimioreceptores. Bien. Primero hablaremos sobre los barroreceptores. Los barroreceptores se ubican, hemos dicho, en el seno carotídeo y en el callado de la aorta, y estos van a emitir cuando detectan, ya sea acá, la disminución de la presión arterial o ya sea acá la disminución de la presión arterial, ellos detectan una disminución de presión y por dos nervios, que es el nervio de Hering y el nervio glosofaringio, van a mandar señales al tracto solitario. Acá mandan señales. Le están diciendo al tracto solitario, señor, ¿sí? Parece que acá, y también obviamente los vagos van a ayudar con toda esa información, le van a decir, estamos detectando que existe un aumento de la presión arterial, ¿sí? La presión en nuestros receptores ha aumentado. Entonces, ¿qué creen que va a hacer el tracto? ¿A dónde tiene que mandar? O sea, ¿a dónde tiene que informar y qué tiene que hacer, en qué órganos o en qué parte del cuerpo tiene que ordenar para que disminuya la presión arterial? ¿Qué opinan? ¿A quién primero va a ordenar algo? Doctor, Sí. bueno, habíamos visto un poco de esto en bioquímica y hay Ya. tres respuestas. Ya. Vamos a ver que la primera respuesta va a ser en caso de que la presión elevada o de que haya presión elevada, se busca que los vasos se contraigan. Entonces vamos a ver que la primera respuesta va a ser vasoconstricción. A También ver, hay una alto. respuesta. Houston, estamos en problemas. ¿Por qué te digo? Si tú en un vaso sanguíneo produces vasoconstricción, ¿cómo va a estar el flujo? Si hay vasoconstricción en un vaso, ¿cómo está el flujo sanguíneo?
Me confundí, doctor, era vasodilatación. Ah, porque si Me he hay confundido. vasoconstricción, el flujo disminuye. Si disminuye el flujo, aumenta la presión en ese lugar. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? ¿Sí? Ya. Entonces, obviamente sí, han debido ver en bioquímica, pero bueno, no sé en qué parte, pero yo les voy a explicar dos cosas que jamás deben olvidarse. Y la voy a repetir por cuarta vez para que quede claro. La presión arterial depende de dos variables. Fíjense cómo yo sigo repitiéndoles esto. Del volumen minuto y de la resistencia periférica. El volumen minuto para nosotros es igual a corazón y la resistencia periférica es igual a vasos sanguíneos, ¿sí? Muy bien. Entonces, si nosotros queremos regular la presión arterial, ya sea aumentando o disminuyendo, dependiendo de cómo está, ¿dónde tenemos que atacar? Al corazón y a los vasos sanguíneos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Muy bien. Sí, doctor. Entonces, el bulbo va a mandar señales por el vago. Aquí está la respuesta. O sea, ha llevado el herring y el glosofaringio al bulbo, las señales de aumento de presión, ¿sí? Y el bulbo por el vago, ya, pues ya nos está diciendo, ¿el vago a quién pertenece? ¿Al simpático o al parasimpático? Parasimpático. Correcto. ¿Qué hace el parasimpático en el corazón? Disminuir la frecuencia cardíaca. Ah, disminuye la frecuencia cardíaca. Ah, ya estamos actuando en uno de ellos. Muy bien. Nos falta uno más para que sea adecuado el reflejo. ¿Dónde tenemos que atacar ahora? A los vasos sanguíneos. ¿Qué vamos a producir en los vasos sanguíneos? Vasodilatación. Entonces, este dibujo es claramente conciso. Si nosotros detectamos acá un aumento de la presión arterial, inmediatamente acá están detectando nuestros vasoreceptores en el callado de la aorta. El aumento de la presión arterial inmediatamente llevan el glosofaringio, ¿y cuál era? El de Hering, llevan información hacia el bulbo. El bulbo inmediatamente dice, no, voy a activar al parasimpático por el vago. El vago se va al corazón, disminuye la frecuencia cardíaca. Y el vago se va a los vasos sanguíneos, a la inervación de los vasos sanguíneos, ¿y qué va a producir? Vasodilatación. Y de esa manera, pues existe una retroalimentación negativa donde ya la presión arterial va a disminuir. Imagínense cuán importante es este sistema de los vasoreceptores para poder disminuir la presión arterial siempre y cuando éste esté aumentada. Les cuento que es totalmente eficiente, es muy eficiente este sistema vasoreceptor porque actúa justamente en los dos lugares en las dos variables donde actúa la presión arterial, que es vasos sanguíneos, que para nosotros era RP, que es la resistencia periférica, y también el corazón, frecuencia cardíaca, que es parte del volumen minuto. Entonces, es un aspecto esencial que no se debe dejar de lado. Si nosotros hablásemos de pulso, el pulso, les cuento que el mejor lugar donde nosotros podemos percibir el pulso es en el pulso carotídeo, ¿sí? Pero ustedes no ven mucho que la gente toma pulso carotídeo. Es más, a veces está contraindicado tomar pulso carotídeo. Lo que más se toma es el pulso arterial radial, que ya vamos a ver cuáles son las propiedades, etcétera, etcétera, cuando hagamos práctica. ¿Y por qué creen ustedes de que el pulso, la toma de pulso carotídeo está a veces contraindicado, está casi prohibida la toma de pulso carotídeo, sino en diferentes circunstancias donde uno no pueda percibir otro pulso? ¿Por qué creen que está contraindicado? Por los vasoreceptores. Ya, pero ¿qué pasa? Pues, o sea, cuéntenme biencito, Paulita, contame biencito el cuento. A ver, tienes toda la razón. A ver, ¿qué pasa si yo te tomo por mucho tiempo un pulso, por ejemplo, carotídeo? ¿Qué es lo que ocurre? Primero, tu presión arterial está normal, Pau, ¿ya? Sí, doctor. Digamos, yo ahorita te tomo, obviamente a tu edad y demás, vos estás, pero con una presión arterial óptima, ¿no? Entonces, si está tu presión arterial normal y te tomo el pulso en tu carotídeo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo ocasionar?
al estar presionando en ese lugar, ¿Ya? el varoreceptor justamente piensa que la presión está, o se puede percibir como si la presión estuviera elevada porque en ese lugar estamos presionando justamente. Claro, los vasoreceptores, estás activando los vasoreceptores. ¿Y qué te va a causar en ti? Si tienes una presión arterial normal, ¿qué te va a causar? Primero te va a bajar tu frecuencia cardíaca. Sí. Sí, te va a bajar la frecuencia cardíaca y aparte, ¿qué más? Te va a producir vasodilatación, mecanismo regulatorio compensatorio de los vasoreceptores. Y en vos, que tienes una presión arterial normal, ¿qué te va a ocurrir? Desmayo, doctor. Claro, posiblemente, ¿no? Te pueda causar una lipotimia o un desmayo, ¿no es verdad? Que en este caso, ¿por qué? Porque tu frecuencia cardíaca ha disminuido y también a producir vasodilatación, no existe bastante flujo, llegada de sangre al cerebro y pues inclusive te va a venir una sensación de desmayo, me dejo entender. Entonces, por eso es contraindicado la toma de presión arterial, perdón, la toma de pulso a nivel del carotidio. Ojo, también en los viejitos, en los ancianos no es bueno porque podemos desprender placas ateromatosas, chicos, no se les ocurra tomar pulso carotidio, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente clase vamos a hablar sobre los sobre los quimioreceptores, en este caso, que tienen que ver con la disminución de la presión arterial. Ha sido un placer, como siempre, compartir con todos ustedes, que tengan una excelente jornada y un fin de semana adecuado. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Adiós.